Bienvenido a todos mis queridos hermanos. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a un momento más de este devocional. Es grato para mi persona y mi esposita, en la cual nosotros estamos aquí para ser instrumentos de nuestro Señor. De tal manera que Dios me los bendiga y que este momento sea de reflexión y que su corazoncito sea dispuesto para poder escucharnos, ya que la palabra y el mensaje lo vamos a desatar con la presencia del Espíritu Santo. Que así sea. Así que mi esposita, no sé, les va a saludar también y vamos a dar inicio. Mis queridos hermanos, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder predicar su palabra, de poder hablar la palabra que el Señor tiene preparado para este día. Les pido por favor que dispongamos nuestros corazones y nuestra mente para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y les quiero pedir por favor que nos pongamos en unos minutos de oración para que fluya en medio de esto la presencia del Espíritu de Dios. Amado Señor, te agradecemos por este día, por las cosas que nos has permitido tener y en especial te damos las gracias, Señor, por podernos congregar una vez más a escuchar tu palabra. Gracias te damos por ese mensaje que quieres indicarnos. Permítenos, por favor, que podamos entender a cabalidad lo que nos quieres decir. Abre nuestra mente y nuestro corazón, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos allá a dar inicio. El tema que tenemos el honor y el gusto de compartir se llama la victoria de los ministerios, de los ministros, perdón. ¿Sí? Básicamente es un hermoso tema en el cual básicamente ha hecho una reflexión de cuánto nosotros estamos preparados o no estamos encaminados hacia formar un ministerio en la cual parte de nosotros como personas, como seres humanos, y en cuanto queremos tener una convicción de seguir un camino ministerial, ¿sí? Entonces, si usted me puede acompañar con su Biblia, vamos a Salmos 144:10, por favor, ¿sí? Para que usted nos pueda seguir en Salmos 144:10, le pido a mi esposita que me ayude leyendo. La palabra del Señor dice así: tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Amén. Como nos dice en el Salmo, hablamos sobre la victoria. Tú, el que da victoria a los reyes, ¿sí? Todo esta introducción o este tema, este tópico va a estar fundamentado en la victoria y cómo conseguir dicha victoria, ¿sí? Y cómo el Señor nos va a rescatar del maligno o nos va a rescatar de donde posiblemente estamos estancados. De la misma manera, en Primera de Pedro 4:10, la palabra nos dice. La palabra del Señor dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Como bien nos dice en Primera de Pedro, cada uno según el don que haya recibido. Pero ¿qué hacemos con este don? Nos dice, ministrelos. ¿A quién? A otros, ¿sí? Aquí ya existe una comisión, por decirlo así, una comisión en la cual cada uno, quien está formándose dentro de los caminos del Señor, porque en los caminos del Señor básicamente es eso, no estar estancados ahí, sino que siempre ir aprendiendo la palabra, porque ese es el objetivo de cada creyente, creería yo. Porque yo creo que así partimos todos. Y mi esposita y yo de igual manera partimos de esa manera, inclusive sin saber qué orar. Pero mientras conforme nosotros nos vamos educando, por decirlo así, nos vamos disciplinando, el mismo Espíritu de Dios nos va poniendo palabra en la boca. Nos va poniendo esa inquietud de seguir aprendiendo y de ir buscando cada vez más de la presencia de Dios. Y más que todo en las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, de tal manera, si aquí todo lo que nosotros recibimos de Dios, dice aquí, ministrélos a otros.
Pero ¿con cuál propósito? ¿Con cuál punto? ¿Con qué punto de partida? Como buenos administradores, ¿sí? Administradores, ¿sí? De la multiforme gracia de Dios. Quiero rescatar la palabra administradores. Viene del griego oikonomos, ¿sí? Que se compara con economía, ¿sí? Aikos, casa, y nemo, arreglar, o sea, como casa, arreglar, algo que tenemos que arreglar, algo que tenemos que administrar, algo que tenemos que acomodarlo, algo que tenemos que mover piezas para que surja algo bueno de lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Originalmente la palabra se refería a un cargo o casa, propiedad, algo que se tiene como propiedad. Pero en el sentido amplio de un administrador a la función o una mayordomía en forma general, como nosotros tenemos que ir adaptándonos, ¿sí? De todo lo que viene en nuestras manos. Y sobre todo lo que hace énfasis aquí, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros. Entonces, si usted tiene un don de evangelizar, de orar, ese don de pedir por alguien, hágalo. Tiene que hacer uso del don que lo ha hecho. Mejor dicho, hagámoslo, hablemos en plural, ¿sí? De la forma como el Señor nos va dando esos dones, pues nosotros debemos ser, como dice, administradores, ¿sí? Porque lo que nosotros recibimos es por gracia, ¿sí? Entonces, de tal manera, en Primera de Corintios 4:1, que así también lo dice en Titos 1:7, se refiere a ministros cristianos. Así como ya bien lo leímos en Primera de Pedro, que esto sea justamente dirigido hacia la formación, por decirlo así, de ministros. Pero así también como también a todos los cristianos en general. ¿Cómo va partiendo esta escalera, por decirlo así, de cómo nosotros tenemos que irnos formando, quienes usan o no los dones que fueron confiados por el Señor? Entonces, la pregunta viene ahí: si usted es un creyente activo, por decirlo así, usted está usando esos dones hacia otras personas que lo necesitan tal vez, porque tiene que tener un sentido de fortalecer y alentar a otras personas, a otros creyentes, en función de lo que el Señor le ha puesto en sus manos, ¿sí? Entonces, en Primera de Corintios 4, del 1 al 5, ¿qué nos dice la palabra? La palabra del Señor dice así: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Amén. Sí, hace referencia el ministerio de los apóstoles, el ministerio de la cual en nosotros, de dónde y a dónde vamos. Por eso la palabra dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Mire, dice, aquí se requiere a los administradores de cada uno sea hallado fiel. En esta palabra de Primera de Corintios hace referencia a muchos requisitos, por decirlo así. Y algo que nosotros, aparte de lo que nosotros debemos ser, por decirlo, administradores, también hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, todos los de afuera no puedo ser juzgado. De la misma manera, yo tampoco puedo juzgar a alguien. Porque la palabra dice: pero el que me juzga es el Señor. No usted, no tal, fulano, no, nadie nos juzga. Y tampoco
nadie de acá le juzga a usted. Entonces, dice que nosotros no juzguemos antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Sí? Todo parte, ¿sí? Todo parte de cómo estamos en nuestro corazón, dice. Es muy claro que dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Posiblemente nosotros estamos aquí, pero imagínense, ¿qué tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones? ¿Estamos porque queremos? ¿Estamos obligados? ¿O estamos gozosos de hacer esto? Usted que está atrás de esa pantalla, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su parte interna? ¿Cómo está aferrado? ¿Cómo está usted en su palabra? ¿Cómo está en esa estrecha relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Bien, mal? No lo sé. Respondámonos a nosotros mismos. Entonces, si posiblemente yo estoy aquí con una convicción de compartir esta palabra, el Señor vendrá y dice, ¿cómo está tu corazón? Pero si yo estuviera en el posible caso que yo estuviera mal mi corazón, dice usted o cualquier persona no me puede juzgar, sino que el Señor vendrá, solamente Él podrá juzgarme. Y Él podrá ver las manifestaciones, o más bien dicho, las intenciones de nuestros corazones. Y ahí cada uno recibirá su alabanza, dice. Entonces, como esto va atado a lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, de qué es lo que hacemos para compartir la palabra, ¿sí? Nosotros como ministros, de igual manera, todos los cristianos somos llamados a administrar todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Sea nuestro llamado, dones y ministerio. ¿Usted siente que el Señor le ha llamado? ¿Siente que tiene algo por hacer? ¿Siente esa necesidad de salir y hablar y compartir la palabra con alguien más? ¿Siente ese cosquilleo, por decirlo así, de servir en la iglesia? ¿De formar parte de algo? Porque como dice en su palabra, y como nos dicen justamente en esta parte de este autor, que cada uno recibe los dones. Dentro de su corazón, ¿qué necesidad o qué postura tiene para servir al Señor? ¿Qué nos dice en 1 Corintios 4:1? La palabra del Señor dice así: el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Aquí hace un énfasis en 1 Corintios 4:1. Énfasis. Se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo nos habla que debemos ser fieles a lo que Dios nos ha entregado como ministros que somos, y esto es un gran desafío para los tiempos que estamos viviendo. Usted sabe que salimos de una pandemia, ahora estamos en un proceso de transición, por decirlo así, de que ya estamos combinando la parte virtual con la parte presencial, y todo viene a ser un reto posiblemente en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ya sea en el trabajo, con la familia, en la forma como estamos enfocados en la parte ministerial, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia? ¿Y cuáles son esta forma de salir adelante con respecto a esta fidelidad que debemos tener hacia el Señor? ¿Y cuánto nosotros estamos haciendo por aquello, no? ¿Sí? Entonces, dice, muchos ministros empezaron bien, o en victoria, y con mucho ánimo y entrega. Y así comenzamos todos, con ese primer amor, con esas ganas de decir, bueno, yo quiero hacer algo. Pero ¿qué es lo que sucede? Y sobre todo, ¿qué pasó también en esta pandemia? Que muchos, ¿qué pasa? Se debilitaron. En esta realidad actual, muchos se debilitaron. Posiblemente tropezaron ante aflicciones, se cometen pecados, hubo tentaciones, se cayeron,
fallaron, sufrieron, existieron muchas derrotas espirituales, problemas familiares y ministeriales. Y por obvias circunstancias se llegó a un punto de dejaron de ser fieles. Estas situaciones que suceden o nos puede pasar a cada uno de nosotros, porque el demonio está empeñado de que nosotros compremos. Entonces, de tal manera, una de las cosas que viene, por decirlo aquí, acosando es que el mundo quiere o nos trata de debilitar cuando nosotros estamos con este primer amor o cuando nosotros hemos obtenido una victoria, porque es fácil decirlo, llego a una victoria. Otra cosa es mantenerlo. Otra cosa es tener esa gallardía de decir, sí, yo puedo y puedo seguir con esto. ¿Sí? ¿Y cómo es que alguien deja de ser fiel? El autor nos hace referencia con lo siguiente, y cito: se descuida de su vida íntima con Dios, de la oración privada, de la comunión con el Espíritu Santo. La palabra llega a ser solamente para hacer sermones, pero no para el corazón, ni para el alimento personal, sino para los demás. Son cosas que se van debilitando, Es como que se muere de hambre interiormente. ¿Por qué? Porque no se tiene esa fortaleza que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque existe esa debilitación. ¿Por qué? Porque va cayendo esa fidelidad que nosotros podíamos tener. ¿Sí? Entonces es cuestión de que nosotros reaccionemos, ¿sí? Y nosotros tengamos una vida activa y no dejemos o no bajamos la guardia, por decirlo así, ¿sí? Para poder levantarnos. Mi esposa y yo, usted y yo, posiblemente podemos tener muchas tentaciones, muchas situaciones, muchas tribulaciones, pero no hagamos que esto decaiga, ¿sí? Dice que nosotros es imprescindible, esto es santo, honesto, sincero, íntegro, fiel, intachable, ejemplar, moralmente recto, puro. Todos estos requisitos posiblemente pueden ser difíciles de cumplir. Por eso nosotros tenemos que estar en un constante, ¿qué diríamos? Comunión. En una constante comunión con el Señor, para no caer en esta debilidad, para no caer en estas situaciones, que si yo soy fiel, decaigo, que soy intachable, decaigo, soy ejemplar, decaigo, moralmente recto, ya no puede ser. Entonces hay situaciones que posiblemente puede decaer, ¿sí? Entonces aquí hay una pregunta que el autor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es entonces el secreto de la victoria para nosotros los ministros? Y hay una respuesta muy, muy directa y enfática: que seamos irreprensibles. ¿Qué significa esto de irreprensibles? Que sean coherentes, de que no exista algo que pueda causar una represión. Que no haya nada de parte de mí que alguien me diga, mira tal fulanito esto, mira, es que hay que llamar la atención por esto, mira lo que hay que hacer esto. Una de las cosas, dice, del secreto de la victoria para cada uno de nosotros es que seamos irreprensibles. Siempre tratemos y esforcémonos de que las cosas sean correctas. En esta palabra se encierra todo lo que un verdadero ministro en realidad es y debería ser. Mire, aquí hay una situación en la cual dice que hay una historia que el autor nos refleja y dice, a ver, ¿qué prioridad le das? ¿Al trabajo o al ministerio? ¿Cuánto estás tú, por decirlo así, metido en las cosas del Señor? ¿Sí? A ver, una persona le pregunta a la otra persona, a ver, dice, mira, ¿qué le das más valor? Dice que hay una persona que tiene un trabajo y se dedica también a hablar de la palabra y abandona sus negocios. Y hay una persona que le dice, ¿por qué no te dedicas a tus negocios y haz que tu vida
sea floreciente, que tengas dinero, que tengas alguna cosa, lo que realmente necesitas. Y le hace una pregunta: ¿eres negligente en los negocios? Le dice esta persona quien realiza o está compartiendo la palabra a este ministro. Y él simplemente responde algo que me llamó mucho la atención. Dice: mi negocio es extender el reino de Dios y lo administro irreprensiblemente sobre todo lo demás que hago. Yo solamente remiendo zapatos para pagar mis deudas. Imagínense. Pero mi prioridad de negocio y administración es proclamar la palabra de Dios aquí, en este lugar. A mí me llama la atención en la cual dice: a ver, si yo trabajo, simplemente yo remiendo zapatos para poder pagar mis deudas. Y lo demás es dedicado al ministerio. Hay cosas que realmente nosotros debemos poner una balanza. Complicado, por supuesto. Más cuando se tiene una familia y se tiene hijos. Por eso es la ayuda que debemos nosotros que solicitar al Señor. ¿Cuánto nosotros estamos dedicados? ¿Cuánto estamos nosotros puestos en las manos del Señor para que el Señor nos dé esa fortaleza, nos dé la proveeduría, nos dé el alimento? Porque en las cuestiones del Señor, en los negocios del Señor, Él no va a permitir jamás que nosotros padezcamos, por decirlo así. Toda obra que se pone en las manos del Señor, el Señor lo recompensa. Pero siempre y cuando teniendo esa convicción en nuestro corazón, ¿no? Si es que lo hacemos de corazón o no. Porque si yo lo comienzo a servir al Señor, pero así renegadamente, ¿te cree que el Señor nos puede decir, nos va a dar una recompensa? O sea, como carnalmente uno dice, si no quiere hacer, simplemente no lo haga. Si va a estar con esa forma de esa actitud, simplemente no lo haga. Pero aquí, esta persona responde: mi negocio es de extender el reino de Dios. Da una convicción de que tiene una postura muy alta, de otro nivel, de que posiblemente mi esposita y yo o usted nos falta mucho por aprender, y de la entrega que debemos tener nosotros hacia el servicio. ¿Sí? Dice: aunque usted tenga un trabajo secular que le ayude a pagar sus deudas mientras su ministerio crezca, su prioridad, su negocio y su administración debe ser el llamado dones y ministerios. ¿Sí? Entonces, en función de eso, como bien decía, esto va enfocado hacia el ministro, a la persona quien está tomando la batuta. Usted que toma la batuta en su familia, ¿cómo da la prioridad para que toda la familia sea salva, por decirlo así? ¿Cuánto doblamos las rodillas para que mi familia, mi esposa, mis hijos, sí, estén con la presencia del Señor, como uno como ministro de casa? ¿Cuánto hago para que el Señor me ayude a mí traer un plato de comida a la casa? ¿Cuánto yo hago para que mis hijos sean salvos, que a ellos no les suceda nada, que ellos siempre estén protegidos? El ministro debe buscar recibir y mantener la unción de Dios en su vida. ¿Sí? Una de las razones y causas por las que el ministro no vive una vida irreprensible y deja de administrar cosas de Dios con temor y temblor es que, además de él perder la victoria de su vida personal y ministerial, pierde junto con su infidelidad la unción de Dios sobre su vida y el respaldo del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a decaer, se pierde el respaldo. Cuando dejamos de ser o tener esa fidelidad, como lo menciona, cuando la unción que nosotros está sobre nosotros lo dejamos y nos descuidamos de las cosas del Señor, dice que ya no se tendrá el respaldo del Espíritu Santo. Y el autor llama con una palabra muy agresiva, por decirlo así: esto es fatal que pase en un ministro. Esto es fatal, que la presencia del Espíritu Santo no esté con la persona a quien está predicando. ¿Qué opinaría mi esposita de esto? Es que cuando alguien no tiene la presencia del Señor, difícilmente puede dar un buen consejo, difícilmente puede dar un buen argumento, sino todas las cosas que dijeren van a ser apoyadas o apalancadas en su propio pensamiento, en su propio raciocinio. Entonces es de vital importancia
que nosotros que conocemos de Cristo Jesús estemos siempre en esa comunión con el Señor. Y lo más importante, que siempre tengamos en consideración que las cosas con las que el Señor nos ha bendecido no son nuestras, sino simplemente somos administradores de esas cosas que el Señor nos ha dado, ya sean bienes materiales, sean bienes intelectuales. Realmente nada es nuestro. Como suele decir el pastor, ni las pulgas del perro son del perro. Absolutamente todo es del Señor y todo es para Él, y nosotros debemos ser conscientes de eso, que debemos ser cautelosos y fieles administradores en todo lo que Él nos ha entregado. Y algo muy importante que aquí mi esposito decía, que se llama, o dentro de este texto que tenemos preparado para la lección de hoy, o para la enseñanza de hoy, es que dice que debemos ser ministros irreprensibles. Y esa palabra irreprensible realmente para mí viene dada en un sentido de coherencia. ¿Y qué significa ser coherente? Es que nuestros actos, nuestras acciones estén siempre de la mano con lo que decimos, con lo que hablamos. Porque de nada sirve realmente que uno hable y hable si hace otras cosas. Entonces debemos ser coherentes en lo que hablamos y en lo que hacemos, y de esa forma nosotros damos honra y gloria al Señor. Eso. En 2 Corintios 3:4, Pablo cita: no que seamos competentes por nosotros mismos. Ojo con eso. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que muestre competencia, la capacidad que proviene de Dios. Todo lo que yo pueda tener, o todas las, ¿qué diríamos? Todas las dones, todas las cosas que yo pueda hablar, que yo pueda hacer, que yo pueda decir, que yo pueda desatar. Dice que no sea por nosotros mismos, sino que tener esa conciencia de que toda nuestra competencia proviene de Dios. No porque usted, para no jactarse de lo que usted pueda hacer. Nuestra capacidad. ¿Sí? Nuestra capacidad de hacer las cosas. Para que no se jacte de eso, sino que todo proviene de Dios. Dijo el apóstol que en nuestra capacidad, unción, poder y respaldo, todo viene de Dios. El verdadero ministerio es ungido por Dios, capacitado por Dios y formado por Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios está sobre el predicador y le unge con poder. No porque viene, wow, se preparó, no porque sabe más, tiene un parámetro fundamental. El Espíritu de Dios está sobre él. Pues el fruto del Espíritu está en su corazón. El Espíritu que vitaliza está sobre el predicador. La palabra de su predicación le da vida a lo que él dice. Ojo lo que estoy diciendo. La palabra del predicador le da vida a lo que él dice. Porque cualquier persona puede decir una palabra, pero no tiene el trasfondo de la mano de Dios, que a diferencia que otra persona viene con el trasfondo, con la presencia del Espíritu Santo, que al desatar una palabra le da vida a dicha palabra. A eso me refiero, ¿no? El ministro que ministra vida es un hombre de Dios cuyo corazón tiene siempre sed de Dios. Obvio. Tomo la palabra de mi esposita. Aquí hay que haber coherencia. Si yo desato, yo soy un hombre de Dios, tengo que tener esa sed de Dios. Si yo hablo de Dios, tengo que estar con Dios. Si yo desato cosas de Dios, tengo que estar con Dios para poder desatarlo. Cuya alma siempre está buscando recibir algo nuevo, poderoso, fresco, cuyos ojos están solamente puestos ¿en quién? En Dios. Porque él sabe que de Dios viene su poder. Que de Dios viene la unción y respaldo. Por lo tanto, mantiene esto en una íntima relación personal con Dios, llena de comunión y gozo. Quiero que tome en cuenta que las cosas no vienen por sí solas. Viene esa entrega, esa íntima relación con el Señor.
Pero no confunda algo, ¿sí? Y eso quiero que estés muy coherente a las cosas. De que Dios hace las cosas porque dice, a ver, no por nuestra voluntad, sino porque Dios así lo desea, ¿sí? Si Dios así lo desea, nosotros ¿qué debemos hacer? ¿Qué opinaría mi esposita? Que nosotros debemos, o más bien estamos aquí por cumplir un propósito, el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces nosotros debemos enfocarnos en que todas las cosas que hacemos, como dice la palabra del Señor, son por Él y para Él. Todo lo que tenemos son por el Señor y para el Señor. Nada es nuestro, nada nos dé 100% de nuestra propiedad. Todas las bendiciones que hemos recibido del Señor le corresponden a Él, y nosotros debemos ser siempre esas personas que estamos dispuestas a dar testimonio, a darle la honra y la gloria al Señor, de que con nuestros actos reflejamos que de verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que con nuestros actos nosotros estamos contribuyendo a darle gracias al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es importante que nosotros seamos coherentes, seamos agradecidos con lo que hemos recibido de Dios. Esos dones, esos talentos, esas habilidades, todo le corresponde y le pertenece a Dios. Nosotros nada más estamos aquí por un propósito de Él, y debemos de usar cada una de esas cosas que el Señor nos da para seguir predicando su palabra, para seguir extendiendo el reino de Dios. Una de las cosas que, como estamos hablando de la unción, de la presencia de Dios en el predicador, dice que tengamos cuidado en confundir, que no confundamos algo. La emoción con la unción son dos parámetros muy importantes que debemos distinguir, ¿sí? Dice que no confundamos gritos de un predicador con el verdadero poder de su mensaje. El poder no está en los gritos, pero sí en la palabra trazada con la unción y el respaldo del Espíritu Santo. No porque grite, no porque llore más, significa que la unción está sobre mí. O posiblemente no porque no llore o no grite, no significa que tampoco no estés. Es por eso que dice que la unción del Espíritu Santo está, que con toda palabra desatada, esa palabra desatada por medio de la presencia del Espíritu Santo, le da vida a dicha palabra. Y no hace falta gritar. Dice que no confundamos emoción con unción, ¿sí? Entonces, cuando uno desata palabra, no me percato de lo que yo hice, sino de cuánto recibió la otra persona. De lo que yo desato digo, qué hermoso hablé. No, sino de cuánto recibió y vivificó esa palabra sobre otra persona. Si le sirvió de algo el desatar la palabra. Amén. No decir, wow, qué hermoso que hice, estuve bien, hice esto, este otro, hice que... No. Emociones no. No porque grite más, decir, wow, ese hermano está empoderado. Bajo la emoción. Pero espérese, no hace falta mucho gritar, que cuidado, nos confundamos, dice el autor. Hace referencia a esto, y justamente hace referencia a los predicadores. Dice que todos los ministros tenemos que tener una esencia primordial de que debemos nosotros estar preparados. No puede hablar de lo que no se sabe. Yo no puedo venir acá por decirle, nosotros tenemos este material, pero para poder nosotros hablar, evidentemente hay un antes en la cual tuvimos que prepararlo, ¿sí? Imagínese que yo venga y yo, híjole, ¿y ahora qué digo? Es como que ahorita me pica la boca de decir muchas cosas, o posiblemente una palabra está atada a otra cosa y otra, y posiblemente nos podíamos desviar porque hay tanto que decir, porque el momento de la preparación ahí viene y el Señor dice, a ver, tienes que hacer esto, tienes que decir esto. Dice aquí, llama también que nosotros debemos prepararnos. Ya los ministros llama a una preparación teológica. Una preparación teológica para predicar la palabra. Dice, es imposible calcular el perjuicio causado por obreros sin preparación y sin instrucción. Si hablamos nosotros de una instrucción teológica,
por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor aquí en nuestra iglesia, nosotros tenemos, como usted conoce, estas academias básica y avanzada, en la cual nos enseña a prepararnos cada vez. Esta iglesia está viva, en la cual estamos siempre en movimientos en prepararnos una y otra cosa. De tal manera, dice, es muy importante estudiar, prepararse en una escuela, un seminario, en una academia, etc. ¿Sí? Porque eso es lo que le va a dar el conocimiento, el simiente para saber qué es lo que va a decir. ¿Qué de lo que usted está diciendo tiene o no coherencia de lo que el Señor nos quiere también darlo? Porque aparte de lo que tiene que ser la participación fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas, también tiene que también nosotros tener la responsabilidad de la preparación como predicadores, por decirlo así. Pero desafortunadamente hoy tenemos, dicen muchos ministros intelectuales, que se tornan soberbios, orgullosos y prepotentes con sus maestrías, doctorados, que están secos, vacíos, sin vida, sin poder y sin unción de Dios. Tienen el reconocimiento y la aprobación del hombre, pero desafortunadamente no tienen aprobación divina, ni el respaldo del Espíritu Santo. Dice que toda la palabra, cuando no se encuentra el Espíritu Santo y solo se refleja el conocimiento humano, dice que eso mata al oyente. ¿Sí? Dice, están sin vida, sin gracia, sin poder, sin gozo, y sus palabras y oratorias no transforman a nadie. Es por eso que posiblemente hace referencia en primera instancia, como lo mencioné anteriormente, que no confundamos emoción con emoción. Posiblemente en ese instante estamos emocionados haciendo las cosas porque realmente nos emocionamos, pero al salir de la iglesia, ¿qué? Se me acabó la emoción. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estuvo esa palabra desatada, esa palabra rema que puede impactar en mi vida? El que lo dijo estuvo o no con el Espíritu para que yo salga así, removido mi conciencia, y decir, sí, esto pasó hoy, algo en mi vida, esta palabra me llegó. ¿Sí? ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dice en Juan 6:63, por favor, esposita? La palabra del Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Como lo dice en Juan 6:63, ¿no? El Espíritu es el que le da vida. Pero ¿qué sucede? ¿La carne qué pasa? ¿Sí? La letra sin unción nada tiene, para nada aprovecha. ¿Sí? Por muchos predicadores están predicando en la carne, en muchas situaciones de pecado. Aquí el autor hace referencia de que a muchos se suben a predicar con muchas cosas que llevan en su interior o lo que se hace. Y dice que se nota porque la presencia, tratan de confundir en gritos, en situaciones emocionales, donde que no se encuentra el Espíritu de Dios, donde que la palabra desatada no da vida. Dice, podrá parecerse a la unción, pero no lo es. Es algo falsificado, es solamente una sombra, algo no verdadero, hecho con palabras escogidas para agradar a sus oyentes, pero no están basadas en el poder del Espíritu. Existe una exhortación muy fuerte con respecto a que nosotros no podemos subirnos a hablar de la palabra así nomás porque sí, sino que sí se requiere la presencia del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu Santo es fundamental. Es por eso que dice que, pero la predicación con unción trae vida, restaura, levanta, sana y convierte al pecador. Estamos claros que no puede haber una palabra desatada sin la unción del Espíritu Santo. El predicador que no posee esto está derrotado camino a la destrucción y abandonado las convicciones.
Puede que tengamos credenciales, puede que tengamos un título dentro de la organización o dentro de una iglesia, pero si no tenemos la aprobación de Dios, ¿de qué sirve? ¿Qué opina Esposita con respecto a esto? El aprobio de Dios. Es que definitivamente para que uno pueda llegar con el mensaje a las personas que le escuchan, debe poseer, primero que nada, en uno la presencia del Espíritu de Dios, la gracia de Dios, estar revestidos de esa unción del Espíritu Santo para poder llegar a las personas que a uno le escuchan, para que incluso el mensaje sea profundo y que, como dice la palabra del Señor, que su palabra traspasa hasta el tuétano de los huesos. Asimismo, los predicadores que están encaminados en predicar el Evangelio del Señor, debemos estar en esa constante comunión con el Señor para que nuestras palabras no sean como palabras al viento, no sean palabras vanas solo de un momento, sino que de verdad calen hasta el fondo del corazón de las personas, de la mente de las personas, y de verdad se interesen por seguir los caminos del Señor. Dice que todo lo que hagamos en el servicio de Dios debe estar el poder de la unción de Dios sobre nosotros. No la pierdas nunca, dicha unción. Esto es lo más importante que debe tener cada predicador. Perder la unción es perder la vida del Espíritu, dice. Es quitar la vacuna y dejar la enfermedad. Es quitar la luz y dejar las tinieblas. Es quitar la visión y dejar la ceguera. Es quitar la audición y dejar la sordera. En fin, es quitar la sangre del cuerpo y dejar la muerte. El autor llama y pone en énfasis: Dios nos libre de esta situación. Como pueden notar, estamos enfocados en esta primera parte en que tengamos cuidado de perder la presencia del Espíritu de Dios. Amén. En esta primera parte estamos enfocados a que el autor dice: cuidado, porque esto puede ser fatal. Que sin la unción del Espíritu Santo, dice, es perder la vida, es perder la vida del Espíritu. Es quitar la vacuna y dejar la enfermedad. Es una referencia muy, muy fuerte. Que por más que yo sea reconocido dentro de esta organización o dentro de la iglesia, si yo no le tengo al Espíritu de Dios, dice, voy camino a la destrucción, nos dice, porque he abandonado la convicción y solo predico por predicar. No digo las cosas con sustento que venga basado con la presencia del Espíritu Santo o lo que realmente el Padre quiere dar el mensaje. Imagínense una convicción propia, personal mía. Yo, hasta poder hablar de la palabra, yo pido permiso al Espíritu Santo. Yo no voy de una y digo tal cosa. O permítame, hermano, orar. No, yo pido permiso primero. Soy tan respetuoso de las cosas de Dios que yo no me lanzo así porque diga, ya, sí, hagamos. No. Personalmente yo pido hasta permiso al Espíritu de Dios. Porque digo, si yo tengo que hablar una palabra, más bien yo digo, no me permitas hablar si tú no estás ahí. No permitas que yo me suba ya a hablar si tú no estás ahí. Pero si estás ahí, bienvenido sea. Porque sé y confiadamente cuánto el Espíritu de Dios me va a permitir desatar mi palabra. Caso contrario, no. Entonces, de tal manera, viene una pregunta que nos hacemos. ¿Y de dónde viene este poder? Y la respuesta es muy, ¿qué diríamos? Muy simple, no porque no valga, sino es algo que realmente todos, usted y yo, conocemos. Podemos hacer. Y ya es algo que podemos hacer. Es algo que no es difícil hacerlo. Es solamente tener la convicción de hacerlo. ¿De dónde viene este poder? Viene del ayuno, la oración y de una vida íntima con Dios. Imagínense, 3 cosas sencillas. Y permítame que mi esposita le repita. ¿Cuáles son estas 3 cositas de dónde obtenemos dicho poder? Para estar en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios y tener esa unción, necesitamos estar siempre en ayuno,
en haciendo oración y además tener una vida íntima con el Señor. Entonces, mire, si usted y yo, aquí nos ponemos todo el mundo en la palestra, aquí, todos. Nadie es santo. Todos meternos al ayuno y oración. Y tener esa comunión, esa vida íntima con el Señor. Es por eso que ese respeto que le tengo al pastor, en la cual nos pone en actividad siempre. Posiblemente a muchos o pocos nos molestará, pero hay un deber que cumplir. Y aquí en este autor nos hace referencia que si tú quieres tener este poder, hay 3 cosas que hacer. Porque sin él, sin la presencia del Espíritu Santo, nada podemos hacerlo. Es por eso que estuvo un poco fuerte esta introducción del que no estemos con el Espíritu Santo. Es como no tener vida, o sea, no sirve de nada. O sea, todo lo que diga no tiene esa postura de dar vida, esa postura de levantar, esa postura de exhortar. Simplemente queda en palabras. Necesitamos, como ministros que somos, como líderes, como creyentes, como padres, como esposos, como cónyuges, ¿sí?, consagrar nuestras vidas completamente y para siempre. No por tiempo limitado. No hasta que me vaya bien, no hasta que restaure mi familia, no hasta que consiga el trabajo, no hasta que consiga que comer. No, dice para siempre, esta consagración de nuestras vidas a Dios. Esta relación con Dios no puede ser temporal, debe ser diario y eterno, nos dice el autor. Al darle todo a Dios, Él me da su unción. Entregar todo a Él y santifique mi vida al consagrarme a Él, dice. Debemos ser agradables, usados por Dios, porque ella entendió que la unción era la llave de la victoria de su vida y mi vida, en todas las áreas. Porque yo al estar con Dios, todo cambia, toda perspectiva cambia. ¿Sí? Entonces, de tal manera, esta es la primera parte que queremos enfocarnos. Estamos en este estudio ministerial enfocado a estas personas que tienen responsabilidades. Y no solamente creería yo a personas con responsabilidades ministeriales, líderes encargados de células, personas que posiblemente van, ¿qué diríamos?, por las calles hablando, que vayan solos sin la presencia, ¿sí?, sino que usted vaya y diga, a ver, yo voy con la presencia del Espíritu de Dios. Recuerde que la consagración a Dios es lo que le da parte y la fortaleza, le da esa unción y el poder. Y para conseguir ese poder, ya sabemos, métase con Dios, tenga esa intimidad con el Señor, ayune y oremos. Y tengamos esta interacción, podríamos decirlo así, con nosotros mismos, esa confrontación con nosotros mismos, esa que se mire un espejo y diga, ¿estás haciendo o no estás haciendo? Porque imagínese, aquí el llamado, no, es que tengo que meterme a un ministerio para hacer eso, es que tengo que meterme a un grupo para hacer eso. Eso no es el punto. Es cuánto usted ha hecho primero hacerlo usted como persona, como creyente, como hijo, como esposo, como esposa. ¿Cuánta intimidad tiene con el Señor? ¿Cuánto ha ayunado? ¿Cuánto ha orado usted? Para que de ahí el Señor le distribuya y le ponga en cualquier ministerio, situación, célula, lo que sea. Primero es cómo nos estamos preparando con el Señor. ¿Sí? Entonces, de tal manera, eso es lo que queríamos hablarles en este tiempo. ¿Sí? Esta es la primera parte. Y mientras más nos enfoquemos a las partes que vamos nosotros a estudiar en estos próximos días, será algo grandioso, porque aprenderemos más sobre la victoria dentro del ministerio, ¿sí? Entonces, de tal manera, voy a pedirle a mi esposita, para que ella pueda orar, ¿sí?, y desatar una palabra. Voy a pedirle a mi esposita que, sí, leer oración. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar, vamos a hacer aquí un paréntesis de lo que hemos estado hablando y de manera principal en este espacio vamos a orar por los matrimonios, por los hogares.
Y quiero decirles a todos que nos dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para hacer esta oración. Y digamos de la siguiente manera: humildemente me presento ante ti y te doy gracias por salvarme, Señor, de la angustia cuando llegan los problemas. Gracias por estar ahí para nosotros, para mí y para mi esposo, cuando las cosas están buenas en nuestra vida. Te queremos, querido Dios, y te queremos decir también que reconocemos que debemos buscarte y que necesitamos de ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu tolerancia, por tu paciencia con nosotros cuando caemos en pecado o hacemos cosas equivocadas que no son de tu agrado. Gracias, amado Señor, por enviarnos a Cristo a morir por nuestros pecados y redimirnos en esa bendita cruz del Calvario. Nos presentamos delante de ti, Señor Dios, mi esposo y yo, en oración para pedir tu bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, y para que podamos unirnos de forma especial en armonía, mi esposo y yo, contigo, amado Señor, para que estemos en simpatía, en compasión, estemos con humildad, con fidelidad, con honestidad, respeto y sobre todo en amor en medio de nuestra relación, bendito Señor. Tú nos has hecho un solo cuerpo, nos has hecho un solo espíritu, y bendito Dios de los cielos, eres tú testigo de nuestra alianza matrimonial. Yo creo que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene sobre mí, sobre mi esposo, para que Él pueda redarguir nuestros corazones, llene nuestra vida con sus enseñanzas, con su bendita palabra, y guarde nuestro corazón de caer en cosas perversas. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestro matrimonio, que mi esposo no será engañado por ninguna palabra persuasiva de cualquier persona que lo puede llevar por el mal camino o intente seducirlo. Bendito Señor, yo le cubro a él con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cubro mi matrimonio con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Declaro que sobre nuestras vidas está la presencia del Espíritu de Dios. El mismo ángel de Jehová acampa alrededor de nuestro, y que nosotros con nuestra propia boca y con nuestras propias actitudes le damos alabanza, le damos honra y le damos gloria al Señor. Te agradecemos, bendito Dios, porque sabemos que ninguna arma forjada prospera contra nuestro matrimonio, ni prosperará en el futuro, ni lo hará en ningún instante ni en ningún momento, porque la misma presencia del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Creo, amado Señor, que tú vas a silenciar toda lengua que se levante en contra nuestra y que esté tratando de interponerse entre nosotros a través de malos consejos. Yo sé, Señor Jesús, que tú eres bueno, eres bondadoso y eres misericordioso. Y bendito Dios de los cielos, te entregamos a ti nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestra familia. Así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Continuando enfocándonos en la palabra que hoy hemos escuchado, que sea el mismo Espíritu de Dios ayudándonos a perseverar en el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y yo les pido que hagamos esta oración enfocados en lo que el Señor nos ha indicado en este día. Mi bendito Señor Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos hablar contigo y expresar nuestros deseos y nuestros anhelos. Te agradecemos por cada una de las cosas que nos das y que has permitido que lleguen a nuestra vida. En este día, Señor, te pedimos que sea la misma presencia del Espíritu Santo de Dios aquí en medio nuestro, redarguyendo nuestras acciones, aconsejándonos, ayudándonos a perseverar en el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, Señor, atráenos con tus lazos de amor hacia ti, a leer tu palabra, a conocer más de ti, Señor, que aprendamos a tener de verdad una vida en santidad, en comunión contigo, Señor, que la presencia del Espíritu de Dios esté siempre con nosotros y que no seamos capaces de dar un solo paso si el Espíritu de Dios no va en nuestra compañía. Señor, sé tú
a través de tu bendita palabra, instruyéndonos, Señor, en tu camino, en tus preceptos, en tu ley, Señor, en las cosas que son buenas para nuestra vida, bendito Dios. Que seamos personas coherentes, Señor, en cada una de las cosas que hacemos, con lo que decimos con nuestra boca, Señor. Que seamos aquellos cristianos que con nuestras acciones predicamos que en nosotros vive un Cristo vivo, que está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que seamos esas personas capaces de transmitir de una forma adecuada el verdadero evangelio, la verdadera palabra, Señor, que tú quieres que se extienda en tu reino. Te agradecemos, bendito Señor, por este espacio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos queridos, ha sido un gusto compartir este tiempo hermoso de esta palabra. ¿Sí? Estemos siempre preparándonos, estemos siempre dando nuestro aporte como seres humanos, basados en lo que queremos tener esa relación con Cristo. Les exhorto este tiempo para que usted y yo nos hagamos una pregunta. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Estamos sirviendo con convicción al Señor? Llévese eso. Y este era el propósito de conocer más sobre los ministerios. Que Dios nos dé esa pauta, nos dé esa inquietud de cuánto tenemos que hacer. Y como siempre sé decir, hay mucho por hacer. De tal manera, mis hermanos queridos, permítanme despedir este momento y que el Señor sea siempre dirigiéndonos por medio del Espíritu Santo. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, por esta hermosa, bendita palabra que hemos hablado en esta tarde. Gracias por tu presencia. Sin ti no lo hubiéramos podido lograr el mensaje que en este instante lo acabamos de realizar. Padre, nos ponemos en tus manos y consagro la vida de mis hermanos que en este instante están viendo por esa pantalla. Consagro sus vidas, consagro su familia, su trabajo, todo en cuanto tú has puesto en sus manos, Padre mío. Te pido que les bendigas, les cubras y que nada en mal les toque. Te pido, Padre, que seas, Señor, tomando el control de nuestros pastores, de todas las autoridades y líderes de esta iglesia, de Josué. Cúbrelos a cada uno de los líderes, Señor, a todos los jóvenes, a todos los líderes de jóvenes, al pastor de jóvenes y a todas las filiales, Padre mío. Cúbrelos donde quiera que se encuentren, Padre mío. Bendice esta nación, al presidente, Padre mío, dirígele, Señor. Y ponemos también en tus manos, Señor, este tiempo de oración que hemos dado en proceso para la vuelta a la ciudad. Te pido que todo este evento sea bendecido por ti. Ponemos eso en tus manos, Padre mío. Dale la sabiduría y la gracia a nuestro pastor Rómulo para que él siempre esté airoso y levantando esta iglesia como lo es ese hombre valiente y valeroso. Le consagramos en tu presencia, Señor. Dale la fortaleza que él necesita para levantar a toda la iglesia, Señor. Que esa unción esté siempre con él para levantar a los demás, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, Señor. Gracias, Señor. Consagramos nuevamente este país, Señor, para que libres de toda delincuencia, Padre mío. Líbralo, Señor. Quita todo este espíritu de robo, ese espíritu de muerte, ese espíritu de secuestro, ese espíritu de asesino. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, limpies esta ciudad, Padre. Gracias, Papito Dios, por este tiempo, bendito Padre, y te pido que nos otorgues la bendición, que la bendición venga del cielo y no del hombre. Ponga su manito derecha en su corazón y mano izquierda al cielo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Que ponga el nombre del Dios de Israel en cada uno de sus vidas. Y su mano de poder sea en cada uno de nosotros, en la proveeduría, en la sanidad, en el amor, en el respeto, en la integridad, en la paz, en el perdón. Padre mío, te pido que nos bendigas con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un abrazo en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en la segunda parte. Bendiciones.